Hola, buenas tardes. Me queda totalmente claro que esto es un guiño no solamente a los asentamientos, sino a una política que históricamente no le ha convenido a ninguna facción de gobierno en Israel, sea laborista, sea de la extrema derecha. Es decir, estamos hablando que Israel no ha anexionado Gaza porque eso implica derechos, implica dar o dotar de ciudadanía a los y a las palestinas. Es decir, de facto, Cisjordania ya se encuentra anexionada y estamos hablando que según las últimas estimaciones tenemos 1 millón de colonos ilegales según la Cuarta Convención de Ginebra en territorio ocupado. A mí me parece que es inverosímil hablar del tema de la anexión de Cisjordania cuando claramente también Gaza se encuentra devastado. El planteamiento que está haciendo Donald Trump aquí es prácticamente recuperar las tesis y las narrativas que se han venido planteando desde el principios de los 90, en donde no se toma en cuenta el problema medular de todo esto, que es el fin de la ocupación israelí, el desmantelamiento de los asentamientos, que va a ser fundamental. No podemos hablar de Cisjordania y hablar de una posibilidad de un Estado palestino con 1 millón de colonos ilegales en territorio cisjordano. Y por otro lado, el tema de la continuidad geográfica, la cual está totalmente rota entre Gaza y Cisjordania. Bueno, otro de los puntos clave que parece quedar a consideración de Israel es el retiro gradual de las tropas en un plan de 4 fases. Totalmente. A ver, esto ya se había planteado, no es algo nuevo. Desde Oslo se había planteado el tema de administrar, digamos, las partes en donde hay presencia del ejército israelí. Gaza ya había sido abandonada, hay que decirlo así, desde 2004 se habían erradicado el tema de los asentamientos al interior de Gaza, pero hay intereses, particularmente en términos de recursos por parte del Estado de Israel en Gaza, además de temas geopolíticos. En tanto, a mí me parece que el problema medular, reitero, no es el tema de la desmilitarización en Gaza, porque a final de cuentas Israel ha mantenido una política de constante intervención al interior de la franja de Gaza. Insisto, el tema tendría que pasar por que Israel deje de vulnerar la soberanía, digámoslo así, del territorio palestino, independientemente de la presencia militar que, reitero, a final de cuentas se va a mantener tanto en Gaza y Cisjordania, porque el Estado de Israel va a seguir manteniendo ese apoyo por parte de Estados Unidos, independientemente de esta fuerza palestina apolítica que sabemos a final de cuentas pues no existe, porque al día de hoy también hay que decirlo así, existen 2 proyectos intrincados de nación, uno secular, uno religioso, pero que no han dado opciones justamente al pueblo palestino para poder tener un gobierno que pueda ser reconocido más allá de la autoridad palestina por parte de la comunidad internacional y que también pueda poner cara a las violencias por parte de Israel. Pero entonces justamente también queda sobre la cuerda floja ese establecimiento de un Estado palestino. Sí, porque tratamos de ponerlo sobre esta perspectiva. Desde la semana pasada que vinieron los reconocimientos internacionales al interior de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, hemos visto cómo se reconoce, pero pocos o ninguno de los estados prácticamente puso sobre la mesa condiciones básicas para un Estado palestino. ¿Qué se está reconociendo? Antonio Guterres lo señalaba por ahí, es decir, fronteras anteriores a 1967. Reconocer un Estado palestino implicaría decir bajo qué fronteras, y esto, o al menos las más plausibles, si queremos verlo así, son las fronteras anteriores a la ocupación de la Guerra de los 6 días en 1967, porque hablar de las fronteras anteriores a 1948 implica la desaparición del Estado de Israel. No estamos en ese punto, no es menester hablar de ese punto, Israel no va a desaparecer, pero ciertamente tenemos que hablar de un Estado palestino que si tiene que ver con las fronteras anteriores a la ocupación del 67, con Jerusalén bajo una tutela internacional, lo primero que tendríamos que poner sobre la mesa en la negociación, más allá del reconocimiento, son las sanciones para Israel y el freno inmediato al tema de los asentamientos. ¿Por qué? Porque tenemos una Cisjordania cantonizada, como ya lo decía al inicio de la charla, prácticamente anexada de facto,
pero no de jure, porque eso implica un costo político y económico muy fuerte para el Estado de Israel, porque además anexionar Gaza a nivel temas de densidad poblacional ponen entredicho, es decir, de cara a algunos años por simple densidad poblacional, el tema del Estado judío. Brevemente le pregunto cómo se ve ese apoyo de países árabes y musulmanes a la iniciativa. ¿Podría darle un mayor peso que presionen al grupo islamista a aceptar? Creo que podría haber presión. Quien tiene mucho más de dónde poder jalar la cuerda es el Estado de Qatar, porque sabemos que de alguna u otra manera Qatar ha cogido un rol diplomático muy importante en Medio Oriente, pero también esto pasaría, y esto tendría que ser no de manera oficial, en cómo se van cerrando los grifos del financiamiento al movimiento islamista. Pero algo que va a ser muy importante y que no estamos poniendo en la ecuación, esto no es hacer una apología de Hamás, pero ciertamente habría que preguntarle a los palestinos. Creo que el grave problema de todo esto es que desde que inició el proceso de paz en 1991, nunca se le ha preguntado a los palestinos, tampoco a los israelíes de a pie, qué es lo que realmente quieren. Es decir, a Hamás se le votó, así como a la autoridad palestina se le ha votado. A mí me parece que tendrían que ser los propios palestinos y los propios israelíes quienes tendrían que decidir esto y no otra vez una potencia extranjera, porque el resultado ha sido claro, desde la Conferencia de Paz de Madrid, pasando por los acuerdos de Oslo, pasando por Anápolis, pasando por cualquier cantidad de rondas de negociación, han sido infructuosas, sobre todo porque no se han puesto sobre la mesa elementos fundamentales para un Estado palestino viable.